Mis palmas sudorosas resbalaron sobre el agarre gastado del cortador magnético, mientras guiaba el láser a lo largo de la esclusa de aire abandonada. Las chispas volaron como avispas enfurecidas, el chirrido rebotando contra el casco metálico lleno de cicatrices. El espacio es silencio puro, excepto por ese zumbido constante en el traje, el retumbar de fondo de la nave y esos raros momentos en los que el vacío desata una sinfonía de destrucción. Trazo, ¿cómo va eso? La voz ronca del capitán Garrido cortó el silencio de los auriculares del casco. El viejo no me dejaría disfrutar de este momento. Casi terminamos, capitán. Dame 2 minutos, respondí con una risa seca. Tú pagas las bebidas y esto sale bien, muchacho. Dicen que esos carreros en la estación Sirius ganan una fortuna. Una fortuna, claro, murmuré. Habíamos rebuscado en los confines más miserables del cinturón, saltando de cargueros destrozados a satélites inservibles. Apenas ganábamos para combustible y raciones. Pero esta nave abandonada, era una bestia distinta. Nada hecho por humanos. Su arquitectura curva parecía orgánica, fusionada al casco como tumores endurecidos. La especie que construyó esto había surcado las estrellas mucho antes de que la humanidad soñara siquiera con lanzar un transbordador al espacio. El cortador magnético se apagó con un estertor. Arranqué los paneles de metal carbonizados de la esclusa, los dedos torpes dentro de los guantes, ansiosos por entrar. Un olor metálico y rancio flotó en el aire, antiguo y alienígena. «Estás dentro, Trazo». La voz de Graciano sonó distorsionada en el comunicador. Incluso a través de la estática, noté ese dejo de nerviosismo que intentaba ocultar. Podía fingir ser estoico, pero algo sobre este cascarón tenía a toda la cuadrilla al borde del pánico. «Entendido», dije, mientras una sonrisa se expandía por mi cara. «Vamos a ver qué esconde esta vieja». Me colé en la cámara estrecha, la luz de mi frontal cortando la penumbra. Era suficiente para distinguir la esclusa interior. Una revisión rápida en el sistema de mi guante confirmó una atmósfera respirable. Activo el liberador de presión y las segundas puertas se abrieron con un silbido, arrojándome dentro de una tumba alienígena. Mi primer pensamiento fue la escala. Ninguna ingeniería humana construía así. El corredor arqueado se extendía hacia la oscuridad, sus paredes lisas ondeando con una textura casi carnosa. Pequeños cráteres marcaban la superficie, guiando mi mirada hacia el origen. Mierda. Incluso sobre el comunicador, mi respiración se aceleró. La luz de mi frontal barrió los restos óseos fusionados con el propio casco. Huesos retorcidos, medio cubiertos por esa carne gris y ondulante de la que estaba hecha la nave. Sin uniformes, sin identificadores, solo víctimas, encerradas en su descanso eterno. Trazo. La voz de Garrido sonó tensa ahora. Informe. Tragué saliva. No eran solo esqueletos. Algunos estaban más frescos, piel correosa pegada a cadáveres medio devorados. Otros retorcidos en poses de agonía absoluta. Parecía que lo que ocurrió aquí fue rápido y violento. Parece que algo salió mal hace mucho, capitán, logré decir, con la voz un poco ronca. Hay muchos muertos, pero parece seguro. El aire está limpio, sin picos de radiación. ¿Ves algo que valga la pena llevar? Garrido no se molestó en disimular su codicia. Mi mirada recorrió el corredor, pasando por otras cámaras que se ramificaban, vacías y oscuras. Esta era la arteria principal. Tendríamos que retroceder para acceder a esos cuartos sin salida. Nada todavía. El lugar es enorme. Llevará tiempo registrar.
Cualquier tecnología aquí está integrada. Graciano, muévete. Trazo necesita apoyo y quiero ojos sobre lo que haya ahí dentro. Garrido escupió la orden, luego volvió a mí. Ten cuidado, muchacho. Esto no es un remolcador oxidado. Esto es nuestro boleto a la buena vida. Sí, sin presión entonces, murmuré. Graciano entró pesadamente por la esclusa, sus pasos resonando en la vastedad del metal alienígena. La luz de su casco apenas bañaba el corredor en un resplandor verde, proyectando sombras siniestras que danzaban sobre los restos óseos. Señalé un pasaje lateral adelante. Revisemos este primero. La puerta se fundía perfectamente con la pared curva. Un escáner biológico en mi antebrazo emitió un pitido. Apoyé la palma contra la superficie lisa y, con un silbido y un zumbido tenue, el material orgánico cedió. El olor se intensificó aquí, un regusto metálico mezclado con algo que no lograba identificar, como putrefacción, pero filtrada por 1000 años de biología alienígena. La cámara más allá era pequeña, estrecha y llena de cápsulas brillantes, ovaladas, del tamaño de un hombre, zumbaban con una luz interna. ¿Qué demonios son esas cosas? Graciano habló con la voz tensa. Me acerqué a una con cautela, la mano suspendida sobre la superficie lisa y casi carnosa. Al contacto, vibró más rápido, con destellos de luz azul brillante en su interior. Un instinto primitivo de peligro me arañó las entrañas. Estas no eran cápsulas de almacenamiento, eran algo mucho más horrible. Salgamos de aquí, murmuré, con un sudor frío en la nuca. Como si mis palabras lo hubieran activado, una de las cápsulas se sacudió. Una luz amarillenta brotó de su interior, cegándome momentáneamente. El zumbido se elevó a un tono agudo, un sonido que se arrastró bajo mi piel. Luego, con un sonido húmedo y repulsivo, la cápsula se abrió. La luz estalló, un rayo cegador que saturó mi visor por un instante. Me tiré hacia atrás, chocando contra Graciano y derribándonos a ambos. Mi corazón martillaba contra las costillas. ¡Qué mierda!, Graciano rugió, levantándose. La luz se atenuó, revelando la fuente. Una figura emergió de la cápsula rota. Una silueta humanoide, vagamente similar a los esqueletos del corredor, pero este no era un cadáver. Brillaba con una luz intensa, su piel estirada sobre un esqueleto que parecía deformarse, crecer. La criatura lanzó un chillido, una mezcla horripilante de chirrido y aullido que desató una nueva ola de terror en mí. Luego, con una velocidad que desmentía su forma esquelética, se lanzó hacia mí. Desenvainé mi pistola, el peso familiar un pequeño consuelo en esta pesadilla alienígena. El primer disparo falló. La criatura, un destello de movimiento, se estrelló contra mí, su fuerza antinatural, arrancándome el aire de los pulmones. Forcejeamos, mis guantes resbalando sobre su piel brillante y húmeda. Se irguió, su boca contorsionándose en una parodia horrible de una sonrisa humana, filas de dientes como agujas brillando en la luz tenue. Apreté el gatillo de nuevo. La bala impactó en su pecho, haciéndola retroceder con un sonido sibilante, pero no fue suficiente. La criatura atacó de nuevo, su brazo esquelético inmovilizándome contra la pared, sus garras brillantes arañando el visor. Chispas saltaron del metal. «Graciano, ayuda», grité, con la voz ronca. Un destello de luz verde. El estampido de la escopeta de Graciano ensordeció el espacio confinado. La fuerza del disparo lanzó a la criatura hacia atrás, estrellándose contra otra cápsula. El recipiente estalló, bañándonos en un diluvio nauseabundo de fluido brillante. La criatura se retorció en el suelo, su luz palideciendo, sus chillidos convirtiéndose en gemidos ahogados. Luego, con un último espasmo, quedó inmóvil. Nos quedamos allí, jadeando, el aire espeso con el olor metálico de la sangre y el tufo alienígena. Mi visor falló.
sus sistemas internos luchando por limpiar el fluido espeso. ¿Qué demonios era eso? Graciano habló en un susurro. No tenía respuesta. Solo podía ver el corazón de la cápsula rota, una advertencia silenciosa en la luz verde. Esto no era solo una nave abandonada, era una tumba, un monumento a algún evento horrendo, y acabábamos de despertar a los muertos. Mis pulmones ardían mientras el fluido alienígena goteaba de mi visor, distorsionando la escena. A través de la neblina, vi a la criatura retorcerse en el suelo, su forma esquelética perdiendo gradualmente su brillo. Parecía estar disolviéndose. ¿Está muerta?, preguntó Graciano, con voz vacilante. No podía decirlo con certeza. Toda esta situación tenía la cualidad irreal de una pesadilla. Bajé mi arma con cuidado, el metal aún caliente por los disparos. La cámara ahora parecía más pequeña, sofocante, impregnada del olor a ozono y el líquido acre de aquellas cápsulas. Salgamos de aquí, rasqué, la garganta seca. Volvamos al corredor principal. Ahora, nos movimos como autómatas, cada paso marcado por el crujido de nuestras botas en el piso liso. La cápsula destrozada brillaba con un amarillo enfermizo, como un reproche silencioso. Al retomar nuestros pasos hacia el corredor principal, los restos óseos en las paredes ya no parecían simplemente macabros. Ahora se sentían como una advertencia siniestra. ¿Qué había ocurrido aquí? ¿Qué civilización había construido esta magnífica nave solo para convertirla en una tumba retorcida llena de estos horrores? Las preguntas martillaban mi cráneo, ahogando las consideraciones prácticas como el botín y la riqueza que habían parecido tan tentadores apenas unos minutos atrás. Capitán, comencé, tosiendo para despejar el sabor metálico en mi garganta. Necesitamos salir de aquí, ahora. Calma, muchacho. La voz de Garrido crujió en el comunicador, con un dejo de tensión. ¿Encontraste algo valioso? ¿Qué te retrasa? No es valioso, balbuceé, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Encontramos algo peligroso, hostil. El silencio al otro extremo fue ensordecedor. Luego, un gruñido bajo. Habla claro, Trazo. ¿Qué diablos encontraste? Respiré hondo, buscando cómo explicarlo. Criaturas. Mutaciones. Una nos atacó. Otra pausa. Llena del siseo de la estática. Finalmente, Garrido habló de nuevo, con tono cortante. ¿Mutantes? ¿Cuántos son? ¿Son peligrosos? Uno por ahora. Y sí, peligrosos. Casi me atrapa. Mis palabras parecieron hacer efecto. Podía casi escuchar los engranajes girando en la cabeza de Garrido. No era sentimental, pero la idea de perder un miembro de la cuadrilla, especialmente alguien con mis habilidades de salvamento, debió ser difícil de tragar. Está bien, Trazo, concedió al fin. Quédate ahí. Graciano, regresa a la esclusa. Nos retiramos. La decepción relampagueó en mi mente, rápidamente reemplazada por un alivio abrumador. Salir con vida parecía una opción mucho mejor que convertirse en otro adorno óseo en esta nave maldita. Los minutos pasaron como horas mientras esperábamos el regreso de Graciano. El silencio solo se rompía por el distante zumbido de la nave abandonada. A pesar del escalofrío que recorría mi espina dorsal, no podía evitar sentir una curiosidad mórbida arañando los bordes de mi miedo. Trazo, ¿sigues ahí? La voz de Graciano cortó el silencio, tensa pero firme. Sí, estoy aquí. ¿Dónde estás? Pasando por la esclusa ahora. Algo anda mal, capitán. Los controles de la puerta no responden. Una maldición sorda llegó desde el capitán. Intenta manualmente. No nos quedaremos aquí. Contuve la respiración, esperando el característico silbido de la esclusa abriéndose, pero solo hubo silencio. Un silencio tenso que se extendió, cargado de un miedo creciente. Graciano, mi voz sonó áspera en el comunicador. ¿Qué pasa? Solo estática.
crujidos distorsionados. Luego, un sonido. Un chillido horrible que destrozó el silencio y heló mi sangre. Lo reconocí demasiado bien. El alarido de la criatura, pero más cerca esta vez, cargado de rabia primitiva y hambre. Mi corazón se aceleró. El grito de Graciano, abruptamente cortado, colgó en el aire, reemplazado por el chillido de la criatura. Ahora resonaba por el corredor, multiplicándose, distorsionándose en cada recoveco. No era una sola criatura. Era una manada, atraída por el alboroto como carroñeros a un cadáver fresco. El pánico amenazó con paralizarme, pero el instinto de supervivencia me sacudió. Retrocedí, alejándome de la dirección de la esclusa, con el arma apretada entre mis manos sudorosas. El chillido vino de nuevo, más cerca ahora. No podía arriesgarme a escapar por la esclusa principal. Necesitaba otra salida. Mis ojos escudriñaron el corredor desesperadamente, buscando cualquier cosa que ofreciera refugio. Entonces lo vi. Uno de los pasajes laterales que no habíamos explorado. Era una boca oscura, su interior tragado por una negrura aún más profunda. Pero en este punto, cualquier incógnita parecía preferible a enfrentar los horrores que venían hacia mí. Con una oleada de adrenalina corrí hacia el pasaje, mis botas golpeando el metal frío en un ritmo frenético. Los chillidos crecían más fuertes, más cerca. La manada pisándome los talones. Mi mirada errática encontró algo en la pared lisa junto al pasaje. Una puerta entreabierta. No la había visto antes, o al menos no la había notado. Pero con las criaturas acercándose, no dudé. Me arrojé a través de la abertura, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. El bloqueo biológico silbó al activarse. Un último escudo contra el ataque exterior. Oscuridad. Absoluta, sofocante. El miedo me rodeó por todos lados. Los únicos sonidos eran el martilleo de mi corazón y los chillidos amortiguados al otro lado de la puerta sellada. Busqué a tientas en mi cinturón, encontrando una quimioluminiscente de emergencia. La agité para activarla y una tenue luz verde iluminó el estrecho túnel. Era apenas lo suficientemente ancho para que me arrastrara, las paredes húmedas y frías contra mi espalda. El túnel serpenteaba, un laberinto diseñado para desorientar. Con cada giro, la luz revelaba más detalles inquietantes, vetas que recorrían las paredes, brillando débilmente como una red arterial. Esto no era un simple túnel de escape, era parte integral de la anatomía de la nave. El pánico volvió a arañar mi garganta. ¿Qué clase de nave integraba estos horrores en su propia estructura? ¿Qué había ocurrido aquí para crear semejantes monstruosidades? Las preguntas martillaban mi mente, sin respuestas, solo amplificando el terror que carcomía mi cordura. Un sonido repentino de raspado hizo que mi corazón saltara. Los chillidos se habían detenido. ¿Habían encontrado las criaturas otra entrada? Me quedé inmóvil, aguzando el oído. Entonces, a través de la neblina verde, lo vi. Un tentáculo se deslizaba por una grieta en el techo. Luego otro, y otro más, deslizándose por las paredes hacia mí como enredaderas depredadoras. Esto no era un simple túnel. Era parte de la criatura, un abrazo mortal que se cerraba sobre su presa. Un grito desesperado escapó de mi garganta, perdido en la oscuridad opresiva. Retrocedí, la adrenalina impulsando mis movimientos, pero el túnel se estrechaba, negándome cualquier escape. Los tentáculos se acercaban, sus puntas brillantes a centímetros de mi rostro. En ese momento de desesperación total, un movimiento al final del túnel captó mi atención. Una luz azul tenue, un faro de esperanza en este infierno. Frágil y débil, pero era una oportunidad. Con un grito, me lancé hacia adelante, empujando a través de los tentáculos que se abalanzaban.
Dolor estalló en mi espalda al rasgarse el traje, pero lo ignoré, concentrado solo en esa luz azul. El túnel se estrechó aún más, amenazando con aplastarme, pero justo cuando las paredes parecían cerrarse, caí de bruces en una cámara vasta. El alivio me inundó con tal intensidad que casi me dobló las rodillas. El espacio parecía enorme, al menos 5 veces el tamaño de los estrechos corredores de la nave abandonada. Pero lo que más me impactó no fue el tamaño, sino la luz. Había desaparecido la oscuridad opresiva del túnel. Aquí, la cámara estaba bañada en un resplandor azul etéreo, emanando de extrañas estructuras que bordeaban la periferia. Parecían flores gigantes, sus pétalos brillando con una intensidad que proyectaba patrones intrincados de luz y sombra sobre el piso metálico liso. Pero el respiro fue breve. La luz azul no solo revelaba belleza, sino peligro. En el centro de la cámara, una criatura colosal se retorcía en el suelo. Era una amalgama horrible de las formas humanoides que había encontrado antes, fusionadas en una masa monstruosa de cuerpos retorcidos. Su esqueleto deformado, su piel brillante estirada, emitía un chillido que sacudía la cámara, vibrando en mis huesos. Era una sinfonía de dolor y rabia, un grito primal que hablaba de una evolución retorcida, horriblemente fallida. Este monstruo, este rey entre los horrores, era la fuente de la luz azul, y quien controlaba los tentáculos que me habían perseguido. Justo cuando empezaba a reponerme del shock inicial, la cámara cobró vida. Criaturas más pequeñas, parodias grotescas de las cápsulas, inundaron el espacio a través de pasajes ocultos. Sus ojos brillantes fijos en mí, sus formas esqueléticas irradiando hambre depredadora. Estaba atrapado entre el rey monstruoso, en el centro, y la horda de sus esbirros. El escape parecía imposible. El pánico amenazó con abrumarme, pero en medio del terror surgió la desesperación. No moriría sin luchar. Revisé mi pistola. La munición peligrosamente baja. 2 cargadores. No suficiente para la horda, pero quizás para ganar tiempo. Me preparé. Era hora de apostar. Con un grito primal, desenfundé mi arma y abrí fuego. La cámara retumbó con los disparos. Algunas criaturas chillaron y se disolvieron en jirones de niebla brillante, pero seguían llegando, una marea implacable de hambre. Mientras vaciaba el primer cargador, vi movimiento en la masa central. Una de las formas humanoides, más grande que las demás, se separó del grupo. Era una parodia de soldado, su esqueleto envuelto en una especie de armadura quitinosa, sus ojos brillantes, ardiendo con odio. Cargó hacia mí una garra monstruosa extendida. Esquivé como pude, pero la garra me rozó el brazo, enviando una oleada de dolor ardiente. Disparé la última bala, impactando en su pecho. Tambaleó, pero no cayó. Entonces, el aire crepitó. Un escudo azul, vagamente reminiscente de la luz de la cámara, brotó alrededor de mí justo cuando la criatura armada atacó de nuevo. Su garra golpeó el escudo, dejando una marca carbonizada, pero no pudo penetrar. Confundido, miré hacia la fuente del escudo. Allí, de pie fuera de la barrera azul, había otra figura. Llevaba el familiar mono naranja y negro de la cuadrilla de rescate, pero sus facciones demacradas y ojos endurecidos delataban el calvario que había sufrido. Era Graciano. No había muerto. De algún modo, había escapado de la esclusa y llegado hasta aquí. Pero incluso mientras el alivio me inundaba, supe que esto no había terminado. Era solo el comienzo de otra batalla, una lucha desesperada por sobrevivir en el corazón de esta pesadilla. El alivio se transformó en un nudo de aprensión cuando mis ojos se fijaron en Graciano. Lucía demacrado, su traje chamuscado y manchado con lo que solo podía ser fluido alienígena. Sostenía un dispositivo que no reconocía, un cilindro metálico que brillaba débilmente con la misma luz azul
que inundaba la cámara. El escudo que me protegía zumbaba con energía inestable. «Lograste sobrevivir», rasqué, las palabras atoradas en mi garganta seca. Asintió brevemente, la tensión grabada en su rostro, reflejada en su voz. La esclusa se trabó. Tuve que improvisar. Sus palabras, crípticas, ofrecían poco consuelo. La horda arremetió de nuevo, sus chillidos mezclándose con el rugido dolorido del rey monstruoso. Golpeaban contra la barrera azul, sus garras dejando surcos humeantes en la superficie. El escudo parpadeó erráticamente, su energía defensiva decayendo visiblemente. «¿Qué es eso que sostienes?», grité, señalando el cilindro. «Generador de campo de fuerza de emergencia», gruñó, disparando lo que parecía un rayo de energía azul que atravesó la horda, disolviendo varias criaturas en un destello de luz chisporroteante. «Lo encontré tirado. Pensé que sería útil. Útil. Era quedarse corto. El campo de fuerza aguantaba por ahora, pero era una solución temporal. Las criaturas no dejarían de venir, no mientras el rey alimentaba su hambre». Mi mente trabajó febrilmente buscando una ruta de escape. Esta cámara era una trampa mortal disfrazada. Necesitábamos volver al corredor principal, encontrar cómo perforar el casco y lanzar una cápsula de escape. ¿Pero cómo? «No podemos quedarnos aquí», vociferé, la cámara rebotando con los chillidos ensordecedores. «No me digas», replicó Graciano, disparando otro rayo energético. El dispositivo emitió un gemido preocupante. Un horrible entendimiento me golpeó. El artefacto se estaba agotando. Pronto el escudo caería, y no tendríamos suficiente potencia de fuego para resistir. «Tiene que haber otra salida», rugí desesperado. Entonces, un movimiento en la distancia captó mi atención. Más allá de la horda, una luz roja intermitente brillaba desde un nicho previamente inadvertido. Era una baliza, una señal débil, luchando por destacarse entre el resplandor azul. «Allí», señalé, mi voz quebrada. «Quizás sea una salida». Un destello de esperanza brilló en los ojos de Graciano, reflejando mi propia desesperación. El nicho ofrecía una posibilidad mínima, pero era mejor que nada. «¡Cúbreme!», grité ya trazando un plan mental. Graciano alzó el cañón de energía mientras el escudo fallaba peligrosamente. Desenfundé mi cuchillo de combate, la hoja cerrada reluciendo bajo la luz azul. Con un último impulso desesperado, me abrí paso entre la horda, esquivando garras y mordiscos luminiscentes. El dolor estalló en mi brazo cuando una garra desgarró mi traje, pero seguí adelante, alimentado por adrenalina y un hilo de esperanza. Las criaturas gruñeron y chasquearon, sus ojos brillantes fijos en mí, la presa más fácil. Graciano disparó el cañón, sus ráfagas abriendo brechas momentáneas en la horda que me dieron segundos cruciales. Al llegar al nicho, frené en seco, los pulmones ardiendo, el cuerpo suplicando piedad. La entrada era estrecha, apenas del tamaño de un humano, obstruida por una cortina de enredaderas. No había vuelta atrás. Me lancé a través de la masa de fibras orgánicas que se enroscaron alrededor de mí en un abrazo viscoso. Palpitaban con energía extraña, enviando escalofríos por mi columna, pero no atacaban. En cambio, me guiaban hacia la oscuridad más allá. Emergí tosiendo, escupiendo, al otro lado. Ante mí, la oscuridad del nicho no era absoluta. Un resplandor anaranjado emanaba de algún lugar profundo, proyectando sombras sobre el piso metálico liso. Al semifrontal, el haz cortando la penumbra para revelar un túnel estrecho que se adentraba en las entrañas de la nave abandonada. Este túnel era diferente. Las paredes metálicas lisas estaban picadas y marcadas con símbolos extraños, un lenguaje alienígena, grabado en los huesos mismos del casco. La curiosidad luchó contra mi instinto de supervivencia. Esto no era parte del plan. El plan, si es que existía, era llegar al corredor principal. Pero este desvío inesperado se sentía incorrecto. Aunque el silencio
Era casi bienvenido después del caos de la cámara. Graciano se deslizó a través de la abertura a mi lado, sus ojos entrecerrados, escudriñando el túnel en la tenue luz de mi frontal. ¿Qué es este lugar?, susurré, el silencio opresivo amplificando mi voz. Ni idea, gruñó, pero está callado. Quizás un callejón sin salida, o quizás algo más. Avanzamos, los símbolos anaranjados en las paredes, pareciendo retorcerse y bailar en la luz. El aire era espeso, cargado con olor a ozono y un regusto metálico que era a la vez antiguo y extrañamente familiar. El túnel se abrió a otra cámara, esta vez vasta, fácilmente eclipsando la bañada en luz azul. Aquí, el resplandor anaranjado emanaba de estructuras cristalinas gigantes, facetadas como gemas colosales, que brillaban con luz interna, proyectando sombras distorsionadas. Pero a diferencia de los horrores anteriores, este lugar no se sentía malévolo. Se sentía antiguo, poderoso y extrañamente pacífico. Mientras avanzábamos cautelosamente, un zumbido profundo resonó en el aire. Una plataforma surgió silenciosamente del centro de la cámara, su superficie negra metálica grabada con el mismo símbolo de las paredes, brillando con la misma luz anaranjada. ¿Qué demo...? La voz de Graciano fue apenas un susurro. No había vuelta atrás. La curiosidad, mórbida e irresistible, me impulsó hacia adelante. Al pisar la plataforma, una oleada de energía me recorrió, un choque que se expandió por todo mi cuerpo. Por un instante vi destellos de imágenes, paisajes alienígenas, vislumbres de una civilización perdida. Luego, la visión terminó abruptamente. El zumbido se intensificó, acompañado por un destello cegador de luz anaranjada. La plataforma se sacudió hacia arriba, acelerando con una fuerza que me pegó a su superficie. A través de la visión borrosa, vi a Graciano empequeñecerse abajo, su rostro contraído, en una mezcla de miedo y asombro. La luz se volvió un vórtice anaranjado que giraba a mi alrededor. Luego, con un estruendo ensordecedor, todo se volvió blanco. La luz blanca se disipó, dando paso a una oscuridad total. Desorientado, parpadeé mientras mi visión se ajustaba lentamente. Cada músculo gritaba de dolor. Estaba tendido sobre una superficie dura y fría, el sabor metálico de la sangre espeso en mi boca. Me incorporé con esfuerzo, escaneando los alrededores. Ya no estaba en la nave abandonada. Las paredes de esta cámara eran de piedra áspera, húmeda al tacto. El aire olía a musgo y tierra mojada, con un leve aroma a lluvia en la brisa fresca. Sobre mí, una abertura irregular mostraba un cielo alienígena, remolinos de púrpura y verde salpicados de constelaciones desconocidas. Alivio y miedo se mezclaron. Estaba vivo, pero ¿dónde diablos estaba? Un movimiento al borde de mi visión captó mi atención. Graciano estaba tendido a pocos metros, gimiendo mientras se incorporaba. Su traje estaba rasgado y chamuscado, pero parecía ileso. ¿Qué pasó?, tartamudeó, su voz ronca. No lo sé, admití, la verdad, pesando en el aire. La cámara con la luz anaranjada, la oleada de energía, el destello cegador, todo parecía un sueño febril. Juntos nos levantamos, nuestros cuerpos protestando con cada movimiento. Exploramos la cámara, encontrando solo más paredes irregulares y el sonido lejano de agua goteando. No había salidas obvias, ni pistas sobre a dónde nos había llevado la plataforma. Desanimados y exhaustos, nos agrupamos en el centro de la cámara, el silencio aplastante. El tiempo se estiraba, marcado solo por el goteo del agua y los tosidos de Graciano. Justo cuando la desesperación comenzaba a mordisquear los bordes de mi cordura, un sonido desde arriba
un golpeteo rítmico, como pasos distantes. Ambos nos pusimos de pie. Los golpes se hicieron más fuertes, más cercanos, acompañados por un gruñido profundo. No estábamos solos en este mundo alienígena, pero lo que viniera no eran los horrores de la nave abandonada. Eso era seguro. Apreté mi cuchillo con más fuerza, una defensa miserable contra lo desconocido. Graciano revisó los niveles de energía de su cañón improvisado. Cuando los golpes alcanzaron su crescendo, una figura enorme emergió de la abertura en el techo. Era humanoide, vagamente bípeda, pero sus proporciones eran monstruosas. Brazos musculosos arrastraban una masa gigante que dejaba surcos en el piso de piedra. Su piel verde, moteada, brillaba débilmente en la luz alienígena. 2 ojos rojos se fijaron en nosotros, llenos de una inteligencia primitiva. Nos enfrentábamos a otro depredador, pero este no se sentía inherentemente malévolo. Nos estudiaba con curiosidad distante, sus gruñidos más una advertencia que una amenaza. Era un punto muerto. Nosotros, con nuestras armas miserables, y esta criatura, un titán de este mundo, ninguno dispuesto a atacar primero. Entonces, un recuerdo resurgió. La visión fugaz de la plataforma, imágenes de una civilización avanzada. Quizás esta criatura no era solo un depredador, quizás era un guardián, despertado por nuestra llegada. Lentamente, con cautela, bajé mi cuchillo. Graciano, vacilante, hizo lo mismo. La criatura nos observó, sus ojos rojos, inexpresivos. Luego, con un retumbo que sacudió la cámara, giró y se alejó, desapareciendo en la oscuridad alienígena. Nos quedamos allí, el silencio cargado de preguntas sin respuesta. ¿Era este mundo una prisión? ¿Un santuario? Las respuestas seguían siendo esquivas, perdidas en el vasto abismo que separaba nuestras especies. Pero una cosa era clara: no nos iríamos pronto. Estábamos varados en este mundo alienígena, lejos de la nave abandonada y nuestros compañeros. La supervivencia, una vez más, se convertía en nuestra única prioridad. El vigía desapareció en la penumbra del túnel superior, sus pesados pasos resonando cada vez más lejos, hasta fundirse con los otros sonidos de aquel mundo extraño. Graciano y yo nos miramos, ambos con la misma pregunta, ardiendo en los ojos. ¿Qué demonios íbamos a hacer ahora? La cámara de piedra, iluminada por esa extraña luz violeta que filtraban las grietas superiores, no ofrecía respuestas. Las paredes rugosas transpiraban humedad, y el aire olía a tierra mojada y algo más, algo metálico, como el aroma de una tormenta lejana. «No podemos quedarnos aquí», murmuré, recorriendo el perímetro con la mirada. Si esa cosa fue un guardián, otros podrían venir. Graciano asintió, ajustando el cañón improvisado que ahora apenas emitía un brillo azul mortecino. «El dispositivo está casi agotado. Si nos encontramos con más de esas criaturas...» No terminó la frase. No hacía falta. Exploramos la cámara con cuidado, encontrando al fondo una grieta apenas lo suficientemente ancha para deslizarse. El aire que venía de allí era más fresco, casi dulce en comparación con el olor encerrado de la caverna. «Podría ser una salida», susurré. Graciano miró hacia atrás, en dirección a donde había desaparecido el vigía. O podría ser su guarida. No teníamos muchas opciones. Con un último vistazo a aquel lugar que nos había arrojado la plataforma, nos deslizamos por la grieta, arrastrándonos sobre rocas húmedas, que nos dejaron los brazos y las piernas rasguñados. El túnel se estrechó tanto en un punto que tuve que quitarme el casco y empujarlo adelante, sintiendo el pánico arañar mi mente cuando la piedra parecía cerrarse alrededor de mi pecho. Pero entonces, como si el mundo alienígena jugara con nosotros, el túnel se abrió de nuevo, y lo que vimos nos dejó sin aliento. Ante nosotros se extendía un valle, o algo que se le parecía. El cielo, ese remolino de púrpuras y verdes,
que no pertenecía a ningún planeta que conociera, se arqueaba sobre un paisaje de estructuras cristalinas que emergían del suelo como dientes de alguna bestia colosal. No eran naturales, tampoco parecían construidas. Era como si la Tierra misma hubiera crecido en esas formas, torciéndose en espirales y puntas que brillaban con una luz interna, cambiando de tonalidad con cada movimiento de las nubes arriba. «Esto es imposible», murmuró Graciano, pero su voz sonaba más maravillada que asustada. A lo lejos, algo se movía, formas. No las criaturas de la nave abandonada, ni el vigía. Estas eran más pequeñas, más fluidas, como sombras danzantes entre los cristales. «¿Los ves?», pregunté, agachándome instintivamente. Graciano asintió, levantando el cañón con manos temblorosas. «No parecen hostiles. No lo eran. O al menos, no todavía». Las figuras se deslizaban entre las estructuras, a veces deteniéndose como si nos observaran. No teníamos idea de qué eran, pero una cosa era clara. Este mundo estaba lejos de estar muerto. Y nosotros éramos los intrusos. El sol, si es que aquel cuerpo celeste que filtraba luz entre las nubes podía llamarse así, comenzaba a descender, tiñendo todo de tonos dorados y azules profundos. La temperatura bajó drásticamente, y el viento, que antes era una brisa, se volvió cortante. «Tenemos que encontrar refugio», dije, frotándome los brazos. «Si esta noche es como en cualquier otro planeta desierto, no sobreviviremos sin protección». Graciano señaló hacia una de las estructuras más cercanas, una formación cristalina que se curvaba como una cúpula. «Allí podría servir». Caminamos con cuidado, evitando hacer ruido. Las sombras entre los cristales parecían seguirnos, pero nunca se acercaron. La estructura resultó estar hueca, con una entrada lo suficientemente grande para arrastrarnos. Dentro, el aire era más cálido, y el suelo estaba cubierto de una especie de musgo que emitía un tenue brillo azulado. «Esto es reconfortante», admitió Graciano, dejándose caer contra la pared. Me senté frente a él, revisando las magras provisiones que aún teníamos: un par de barras de raciones, un filtro de agua medio gastado, y el cañón que ahora no era más que un pisapapeles elegante. «Si esto es un planeta, alguien debe haberlo explorado antes», murmuré. «Tiene que haber una manera de contactar con alguien». Graciano soltó una risa seca. «¿Cómo quién? ¿Los carreros? No creo que les importe mucho lo que nos pase». Tenía razón. La cuadrilla de rescate no vendría por nosotros. Ni siquiera sabrían dónde buscar. Afuera, el viento aullaba entre los cristales, produciendo un sonido casi musical. Las sombras se habían retirado, o tal vez solo se ocultaban mejor. «Mañana», dije, recostándome contra la pared, «mañana exploraremos. Encontraremos agua, comida, algo». Graciano no respondió. Sus ojos estaban fijos en la entrada, en ese cielo alienígena que nos observaba desde arriba. «¿Crees que esa plataforma fue un transporte? ¿O solo nos arrojó a algún lugar al azar?» No tenía respuesta, pero una cosa era segura. Esto ya no era solo una misión de rescate. Era una lucha por sobrevivir en un mundo que no quería intrusos. Y si las sombras entre los cristales eran una indicación, no estaríamos solos por mucho tiempo. La noche pasó con lentitud agonizante. A pesar del resplandor del musgo azul, cada crujido, cada susurro del viento entre las estructuras cristalinas nos mantenía en vilo. Graciano y yo turnamos guardias, pero ninguno durmió de verdad. Al amanecer, si es que ese cambio de luz podía llamarse así, el cielo viró a tonos rojizos, como si el mundo estuviera sumergido en un océano de vino viejo. Salimos de la estructura con cautela, nuestros cuerpos rígidos por el frío y la tensión. Las sombras danzantes de la noche anterior habían desaparecido. En su lugar, el valle cristalino brillaba quieto,
casi expectante. Allí, señaló Graciano hacia lo que parecía ser un curso de agua. Si hay líquido, podríamos... Un sonido nos cortó el aliento. No un gruñido, no un chillido. Música. O algo que se le parecía. Venía de más allá de las formaciones, una vibración que no solo se escuchaba, sino que se sentía en los huesos. Era hermosa y aterradora a partes iguales, como si el mismo valle estuviera cantando. Intercambiamos una mirada, no hicimos falta palabras. Avanzamos hacia el origen del sonido, esquivando los cristales que ahora parecían latir al ritmo de la melodía. El terreno descendía hasta una depresión circular, donde el agua de un arroyo serpenteaba alrededor de... «Dios mío», murmuró Graciano. Era una ciudad. O los restos de una. Las estructuras no eran de piedra ni metal, sino de la misma sustancia cristalina que nos rodeaba, pero trabajada, moldeada en formas imposibles. Torres que se retorcían como cintas, puentes que flotaban sin soporte visible, escaleras que llevaban a ninguna parte. Y en el centro, una plaza abierta donde decenas de aquellas figuras sombrías se movían al unísono, como en un ritual. No eran criaturas, eran personas, o lo habían sido alguna vez. Sus cuerpos translúcidos brillaban con la misma luz interna que el musgo, sus formas humanoides pero cambiadas, alargadas, etéreas. Una de ellas giró hacia nosotros. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros donde deberían estar. Pero sabíamos que nos había visto. La música se detuvo. El silencio fue peor. Graciano levantó el cañón inútil, sus manos temblando. «No corras», susurré. «No les des una razón». La figura se acercó flotando, sus pies rozando apenas el suelo. Cuando estuvo a menos de 3 metros, extendió un brazo espectral. En su palma abierta, una imagen se formó con luz. La nave abandonada. Luego, el rey monstruoso. Y finalmente, nosotros. «Ellos saben», jadeó Graciano. «Saben de dónde venimos». La criatura cerró su mano y la imagen se disolvió. Luego señaló hacia el corazón de la ciudad cristalina. «Una invitación. O una orden». No teníamos elección. Con pasos que intentaban no vacilar, avanzamos hacia lo desconocido, mientras a nuestro alrededor las figuras espectrales comenzaban a cantar de nuevo. Esta vez el sonido no era hermoso. Era una advertencia. Y en ese momento lo entendimos. La nave abandonada no era un accidente. Había sido enviada aquí. Y ahora, nosotros éramos los siguientes en ser juzgados. El camino hacia el centro de la ciudad cristalina parecía alargarse con cada paso que dábamos. Las figuras espectrales nos flanqueaban, sus formas danzando al ritmo de esa música que ahora sonaba más como un requiem. El aire vibraba con una energía estática que erizaba la piel. «¿Crees que quieren ayudarnos?», murmuró Graciano, sus dedos aferrados con fuerza al cañón inútil. Antes de que pudiera responder, el suelo bajo nuestros pies comenzó a brillar. Patrones geométricos se encendieron en el cristal, formando un camino luminiscente que conducía a una estructura central en forma de pirámide truncada. Las figuras se detuvieron, haciendo un gesto claro. Debíamos entrar solos. El interior era opresivo. El aire espeso olía a ozono y algo más antiguo, como polvo de estrellas secas. En el centro, flotando sobre un pedestal de cristal negro, había un artefacto que nos dejó sin aliento. Era un núcleo idéntico al de la nave abandonada, pero intacto. Brillaba con una luz pulsante, como un corazón latiendo. «Esto es lo que buscaban los carreros», susurré, sintiendo cómo el sudor frío corría por mi espalda. Graciano dio un paso adelante, hipnotizado. Podría ser nuestra salvación. Con esta tecnología, un estruendo sacudió la estructura.
Del techo llovieron fragmentos de cristal, mientras una figura masiva irrumpía a través de la entrada. El vigía, pero transformado. Su piel verde ahora brillaba con las mismas marcas que habíamos visto en las paredes de la nave. Sus ojos, antes rojos, destellaban con el mismo azul eléctrico de las criaturas de las cápsulas. Y en sus manos, el generador de campo, grité. Era el dispositivo que Graciano había dejado atrás en la cámara del rey monstruoso, pero ahora deformado, fusionado con la carne del vigía. La criatura emitió un sonido que no era gruñido ni lenguaje, pero que entendimos perfectamente. Intrusos, profanadores. Las figuras espectrales retrocedieron, su música convirtiéndose en un gemido de terror. El vigía alzó el dispositivo, que ahora brillaba con una luz enfermiza. ¡Corre!, empujé a Graciano, justo cuando el primer rayo de energía impactó donde habíamos estado parado. El cristal explotó en 1000 fragmentos afilados. Rodamos por el suelo, mientras el vigía avanzaba, cada paso haciendo temblar la estructura. A nuestro alrededor, la ciudad cristalina comenzaba a colapsar, las torres retorciéndose como si sintieran dolor. ¡La plataforma! Graciano señaló hacia un disco de metal incrustado en el piso. Es nuestra única salida. Corrimos esquivando rayos de energía pura, el calor chamuscándonos la nuca. Cuando saltamos sobre la plataforma, el vigía lanzó un rugido que partió el aire. Su brazo se alargó de manera imposible, las garras rozando mi tobillo justo cuando el mundo desapareció en un estallido de luz blanca. El dolor fue lo primero que registré. Luego, el sonido de oleajes. Abrí los ojos para encontrar un cielo familiar, negro, salpicado de estrellas humanas. Estábamos tendidos en la cubierta de un carguero, rodeados por los rostros atónitos de los carreros. ¿Dónde?, tartamudeó Graciano. El capitán Garrido se abrió paso entre la multitud, su rostro una máscara de incredulidad. Llevaban 3 meses desaparecidos, gruñó. Los dimos por muertos después que el relicto se autodestruyera. Miré hacia abajo. En mis manos, sin recordar cómo había llegado allí, sostenía un fragmento de cristal azul. Dentro, como atrapada en ámbar, una figura espectral danzaba. Garrido lo vio y sus ojos se estrecharon. ¿Qué es eso? Lo cerré en mi puño, sintiendo su calor vibrar contra mi palma. Una advertencia, dije, mirando hacia el vacío más allá de los viewports, para no volver a buscarlos nunca más. El cristal palpitó, como si estuviera de acuerdo, y en algún lugar, en el oscuro rincón del universo que ahora sabíamos que existía, la música comenzó de nuevo. El fragmento de cristal ardía en mi mano como un trozo de estrella recién arrancado del firmamento. Los carreros retrocedieron instintivamente cuando su luz pulsante iluminó sus rostros curtidos por el espacio. Eso no es tecnología humana, masculló Garrido, la codicia luchando contra el miedo en sus ojos. Ni siquiera tecnología alienígena normal. Graciano se incorporó con dificultad, su traje de rescate todavía manchado con el fluido azul de las cápsulas. No es tecnología, capitán. Es algo vivo. El cristal vibraba al compás de mis latidos, como si se hubiera sincronizado con mi pulso. En su interior, la figura espectral giraba lentamente, trazando patrones que me quemaban la retina cuando intentaba seguirlos. ¿Y el relicto?, preguntó uno de los carreros. ¿El botín? Un estruendo sordo resonó en el casco del carguero. Todos giramos hacia los viewports. Allí, flotando en el vacío como un cadáver cósmico, estaba la nave abandonada, o lo que quedaba de ella. El casco orgánico se retorcía como si algo enorme estuviera tratando de nacer desde dentro. Grandes secciones se desintegraban en un polvo brillante que formaba espirales perfectas antes de desaparecer. Y en el centro, donde antes estuvo la cámara del rey monstruoso, una luz azul palpitaba al ritmo exacto de mi cristal.
Dios mío, susurró alguien. No era una explosión. Era una transformación. Las últimas placas del casco se desprendieron, revelando el núcleo central. Una estructura cristalina, idéntica a las que habíamos visto en el planeta, pero infinitamente más compleja. Brilló una vez, cegadoramente, y luego se desvaneció, no con un estallido, sino como un suspiro, como si el universo mismo hubiera exhalado. El silencio en la cubierta era absoluto, hasta que el cristal en mi mano emitió un sonido, no un pitido, no un zumbido, una nota musical, la misma que habíamos escuchado en el valle. Garrido palideció. Tíralo al vacío. Ahora. Pero cuando abrí la mano, el cristal ya no estaba allí. Solo quedaba una marca en mi piel, un patrón que coincidía exactamente con los símbolos de las paredes del túnel. Graciano me miró y supe que él también lo entendía. No habíamos escapado. Nos habían permitido irnos. Y ahora éramos parte del experimento. El carguero viró hacia la estación Sirius. Pero en los viewports, durante un brevísimo instante, las estrellas parpadearon al unísono. Como si algo enorme hubiera abierto los ojos. La marca en mi palma ardía como hierro al rojo vivo, pero cuando intenté frotarla, la piel estaba fría al tacto. Graciano y yo intercambiamos una mirada de complicidad mientras el carguero se aproximaba a la estación Sirius. Sabíamos que algo fundamental había cambiado en nosotros, aunque los demás seguían actuando como si solo hubiéramos tenido mala suerte en una misión de rescate rutinaria. Necesitamos hablar, murmuré mientras nos dirigíamos a los dormitorios, en privado. El fragmento de cristal había desaparecido, pero su eco resonaba en mis huesos. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos patrones imposibles. Escuchaba esa música de otro mundo. Y sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que no era el final. Solo un intermedio. Al entrar en el estrecho cubículo que me asignaron, el primer espasmo me dobló por la mitad. Un dolor agudo recorrió mi columna vertebral mientras la marca en mi mano pulsaba al ritmo de un latido que no era el mío. En el espejo del lavabo, mis pupilas brillaban con un tenue resplandor azul. Trazo, Graciano entró sin llamar. Su voz un susurro ronco. ¿Lo sientes también? Asentí, incapaz de articular palabras. Cuando levantó su propia mano, vi la misma marca serpenteando bajo su piel como venas luminosas. No éramos nosotros quienes habíamos robado un fragmento de aquel mundo. Era él quien nos había marcado a nosotros. Fuera, en los pasillos metálicos de la estación Sirius, la vida continuaba. Los carreros bebían y negociaban, ajenos a que dos de los suyos albergaban algo imposible. Pero cuando un técnico pasó rozándome, su terminal portátil se apagó de repente. Al alejarme, el dispositivo volvió a funcionar. «Esto no termina aquí», dije, apretando el puño contra el pecho. «Ellos vendrán a por lo que les pertenece». Graciano asintió, mirando por el viewport hacia las estrellas que ahora parecían observarnos con interés. «No vendrán», corrigió. «Ya están aquí, dentro de nosotros». La estación tembló levemente, como si algo enorme hubiera pasado rozando su casco exterior. Las luces parpadearon, y por un instante, todas las pantallas mostraron el mismo patrón de líneas convergentes que ahora llevábamos grabado en la piel. El experimento continuaba, y nosotros éramos tanto los sujetos de estudio como los mensajeros. El verdadero terror no estaba en lo que habíamos dejado atrás, sino en lo que traíamos de vuelta, y en la certeza de que, tarde o temprano, el universo se daría cuenta. La estación entera contuvo el aliento cuando las luces volvieron a parpadear. En el silencio eléctrico que siguió, escuché por primera vez el murmullo. No provenía del sistema de ventilación ni de los motores del reactor. Sonaba dentro de mi cráneo, una melodía susurrada en un idioma que mis huesos reconocían, pero mi mente no podía comprender.
Graciano me agarró del brazo con fuerza. Su piel quemaba a través de la tela del uniforme. «Está empezando», jadeó, con los ojos inyectados en sangre. «¿Lo oyes? Nos están llamando». El suelo vibró bajo nuestros pies. En los monitores de la estación, las líneas de código fueron reemplazadas por patrones geométricos que se retorcían como serpientes de luz. Un técnico gritó cuando su terminal explotó en una lluvia de chispas azules. Corrimos por los pasillos mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. Cada paso que dábamos hacía que las luces fluorescentes estallaran en cascadas de cristal. Las alarmas sonaban a medio gas, como si el sistema de la estación estuviera atrapado en un sueño. «¡El hangar!», grité, sintiendo cómo la marca en mi palma se extendía ahora por mi antebrazo, dibujando constelaciones bajo mi piel. El vigía nos esperaba junto a nuestra nave de rescate, pero no era el mismo ser que habíamos encontrado en aquel mundo. Esta versión era más pequeña, más humana, y llevaba el rostro de Grady. «No podéis quedarte aquí», dijo con una voz que era un coro de susurros. «Sois portadores ahora. El mensaje debe continuar». Graciano retrocedió. «¿Qué mensaje? ¿Qué diablos nos hicieron?» La criatura que llevaba el rostro de nuestro compañero muerto sonrió con tristeza. «El mismo que le hicieron a ellos, a todos. La semilla necesita nuevos mundos donde crecer». Cuando tocó mi pecho con un dedo alargado, el universo entero se detuvo. Por un instante infinito, vi el tejido de la realidad deshilacharse, mostrando el vacío danzante que existía entre los átomos. Y en ese vacío, las criaturas esperaban. Siempre habían estado allí, siempre habían estado esperando. «Despierta, portador», susurró el vigía. «Es hora de sembrar». El dolor fue tan intenso que perdí el conocimiento. Lo último que vi fue a Graciano gritando, mientras sus ojos estallaban en llamas azules, y al vigía abriendo su pecho como un portal hacia algo mucho más antiguo que las estrellas. Cuando volví en mí, estábamos a bordo de nuestra nave, saliendo de la estación Sirius a toda velocidad. Graciano pilotaba con movimientos mecánicos, sus ojos ahora esferas perfectas de cristal azul. ¿Qué nos hicieron?», tartamudeé, mirando mis brazos completamente cubiertos por aquellos patrones luminosos. Graciano no giró la cabeza cuando respondió. «Nos dieron un propósito, como les dieron a los carreros, como le dieron a toda la estación Sirius mientras dormías. En la pantalla de navegación, un planeta azul giraba inocente. Tierra, hogar». «No», susurré, comprendiendo. «Por favor, no». Graciano aceleró los motores. «La cosecha debe continuar», dijo con voz de coro, «y nosotros somos los sembradores ahora». Y mientras la nave se dirigía hacia la Tierra, pude sentir cómo el cristal en mi pecho crecía, extendiendo sus raíces a través de mi cuerpo. La última cosa humana que me quedó fue el terror. Luego, incluso eso se desvaneció, reemplazado por la música. La hermosa, terrible música del vacío entre las estrellas, y supe que pronto, muy pronto, todos la oirían cantar. La nave se estremeció al entrar en la atmósfera terrestre, pero Graciano pilotaba con una precisión sobrenatural. A través de la ventana, las luces de las ciudades brillaban como constelaciones invertidas. «Prepárate», dijo Graciano. Su voz ahora un coro de susurros metálicos. «La siembra comienza». Sentí cómo el cristal en mi pecho pulsaba al unísono con los latidos de mi corazón. Mis dedos, ahora largos y translúcidos, trazaron patrones imposibles en el panel de control. La nave viró hacia el centro de la ciudad, sin que yo lo decidiera conscientemente. Cuando las puertas se abrieron, el aire nocturno olía a lluvia y concreto, pero yo podía oler algo más bajo esos aromas familiares: el miedo, la confusión, la ignorancia de una especie que no sabía que su tiempo había terminado. La gente en las calles se detenía al vernos. Algunos sacaban sus dispositivos para grabar, otros retrocedían instintivamente.
Un niño señaló hacia nosotros con ojos llenos de asombro puro. «Mira, mamá, ángeles», susurró. El primer espasmo comenzó en mi columna vertebral. Sentí cómo mi esqueleto se reconfiguraba, cómo el cristal se extendía a través de mis venas. Cuando abrí la boca para gritar, lo que salió fue la canción. La misma melodía que había escuchado en el Valle Cristalino. El efecto fue inmediato. Los humanos alrededor de nosotros se congelaron, sus pupilas dilatándose mientras la música resonaba en sus huesos. El niño fue el primero en cambiar. Su piel comenzó a brillar con un resplandor azulado. Sus ojos se volvieron espejos perfectos del cosmos. Graciano extendió sus brazos hacia el cielo. De sus palmas brotaron filamentos de luz que se conectaron con las nubes, tejiendo una red sobre la ciudad. En el horizonte, otras columnas de luz comenzaron a surgir. Los demás sembradores estaban despertando. El dolor desapareció. Lo último que recordé de mi humanidad fue el sabor de la pizza que había comido en la estación Sirius. Luego, incluso ese recuerdo se disolvió en la música. Cuando miré hacia abajo, mi cuerpo ya no era mío. Era algo más hermoso, algo perfecto, un puente entre mundos. La primera oleada estaba completa. La siguiente comenzaría al amanecer. Y en algún lugar, entre las estrellas, las criaturas danzaban mientras su cosecha finalmente florecía. El amanecer encontró la ciudad transformada. Donde antes había edificios de concreto, ahora se alzaban estructuras cristalinas que cantaban suavemente con la brisa matutina. Los humanos, los que quedaban, deambulaban entre ellas con movimientos sincronizados, sus cuerpos brillando con patrones de luz azul bajo la piel. Graciano y yo estábamos en lo que antes había sido el ayuntamiento, ahora una catedral de cristal vivo. Desde aquí podíamos ver las primeras semillas germinando en el suelo, brotando en delicadas espirales que emitían una luz dorada. «La fase 2 comienza», dijo Graciano, sus palabras resonando en las paredes cristalinas. Sentí cómo la red se extendía más allá de la ciudad, más allá del país. En algún lugar sobre el océano, un avión comercial se transformó en pleno vuelo, sus pasajeros cantando en perfecta armonía, mientras el aparato se convertía en una criatura alada de pura energía. Un destello en el horizonte. Luego otro. Las capitales del mundo estaban floreciendo. París, Beijing, Nueva York. Cada ciudad un núcleo brillante en la red que estábamos tejiendo alrededor del planeta. El niño que había llamado Ángeles a nosotros se acercó, ahora tan cambiado como nosotros. En sus manos sostenía una flor de cristal que emitía la misma melodía que habíamos traído de las estrellas. «¿Qué sigue?», preguntó con voz que era el susurro de 1000 bocas. Miré hacia arriba, donde la atmósfera terrestre comenzaba a cambiar, volviéndose más delgada, más transparente. Pronto desaparecería por completo, dejando el planeta expuesto al vacío. Pero no sería el fin. Sería la transformación final. «El mensaje debe continuar», respondí, sintiendo cómo mi conciencia se expandía para abarcar toda la red. «Preparamos el mundo para los cantantes. Ellos llegarán pronto». En el espacio profundo, algo enorme se movía entre las estrellas, algo que había estado esperando mucho, mucho tiempo. Y en la Tierra, los nuevos convertidos alzaron sus voces en un coro perfecto, preparando el camino para la llegada de los verdaderos dueños de esta parte del cosmos. La cosecha estaba casi completa.